Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis amigos lectores? Hoy es lunes, es el último lunes del mes de enero y con este lunes estamos concluyendo ya nuestro hermoso libro que hemos estado leyendo, ¿verdad? Y pues estamos contentos porque realmente llegamos al final de este libro. Así que pues nada, mis amigos, les estoy invitando, ¿verdad? Mi nombre es Pati Mendoza, soy una emprendedora social, me encanta compartir información de valor con las personas, ¿verdad? En este caso, los días lunes estábamos compartiendo siempre, ¿verdad? Una lectura para poder nosotros pues ir no dejando el hábito de lo que es la lectura y una lectura comprensiva también para poder irla poniendo en práctica para que sea pues parte de nuestra vida y que pues sea parte, ¿verdad?, de los conocimientos que vamos adquiriendo para ser mejores personas todos los días. Así es que pues nada, los invito a que vayan a mi canal, ¿verdad?, que revisen toda la programación de lunes a viernes y pues que activen la campanita, ¿verdad?, para que estén siempre pendientes de cuando nosotros subimos video. YouTube les pueda avisar y pues suscríbanse también y pues a los videos que a ustedes les gusta, ¿verdad? Denle like para que pueda crecer el canal un poco más y para que pueda llegar a más personas, ¿verdad? La intención es que podamos hacerle llegar a las otras personas, a más personas, esta información, ¿verdad? Algo que nos esté llenando, nos esté nutriendo nuestra mente, ¿verdad? Y que nos esté aportando valor a nuestra vida. Así que pues nada, vamos a darle final, ¿verdad?, al último capítulo de lo que es este libro y vamos a trabajar, ¿verdad?, en todos estos temas para poder, ¿verdad?, encontrar esos resultados que tanto andamos buscando. Y dice: y así que aconteció que Jafid esperó en su solitario palacio a aquel que iba a recibir los pergaminos. El anciano, acompañado solamente de su tenedor de libros digno de confianza, observaba el ir y venir de las estaciones y las enfermedades propias de la vejez. Le impidieron bien pronto toda actividad con la excepción de sentarse serenamente en su jardín cubierto y esperó casi 3 años completos después de haber dispuesto de sus riquezas y de haber disuelto su emporio comercial. Y un día, procedente del desierto oriental, apareció un hombre de pequeña estatura que cojeaba a un extraño que entró a Damasco y se dirigió directamente a través de las calles hasta el palacio de Jafid. Erasmo, por lo general, modelo de cortesía y propiedad, se paró resueltamente en la puerta cuando el visitante repitió su pedido. Quisiera hablar con tu señor. La apariencia de aquel forastero no inspiraba confianza. Tenía las sandalias desgastadas y remendadas como una soga. Sus piernas bronceadas estaban heridas y rasguñadas, con llagas de muchos sitios, y tenía rodeada la cintura de una especie de delantal holgado y andrajoso, hecho de pelos de camello. Aquel extraño tenía el pelo largo y enmarañado, y sus ojos, enrojecidos por el sol, parecía arder desde adentro. Mientras sostenía con mano firme el picaporte de la puerta, Erasmo le preguntó: ¿qué es lo que buscas de mi señor? El extraño se quitó la mochila del hombro y unió sus manos en actitud de oración hacia Erasmo. Te ruego, mi buen hombre, que me des audiencia con tu señor. No busco hacerle daño ni le pediré limosna. Permíteme que él escuche mis palabras y luego me iré de inmediato si lo ofendo. Erasmo, inseguro aún, abrió lentamente la puerta e hizo una señal hacia el interior. Luego se dio la vuelta sin mirar y caminó con rapidez hacia el jardín con el visitante que lo seguía cojeando. En el jardín Jafid dormitaba y Erasmo vaciló ante su señor. Tosió y Jafid hizo un ligero movimiento. Volvió a toser y el anciano abrió los ojos. Perdóneme que le interrumpa el sueño, señor mío, pero tenemos un visitante. Jafid, que se había despertado, se sentó y fijó sus ojos en el extraño, que hizo una reverencia y habló. ¿Es usted el que llaman el vendedor más grande del mundo? Jafid frunció el ceño, pero asintió. Así me han llamado en épocas pretéritas. La corona ya no descansa en mi anciana cabeza. ¿Qué buscan de mí? El visitante de pequeña estatura se mantuvo de pie ante Jafid y se restregó las manos sobre el velludo pecho. Pestañeó y replicó: me llamo Saulo y regreso ahora a mi ciudad natal de Tarso, procedente de Jerusalén. Sin embargo, le ruego que no permita que mi apariencia le engañe. No soy un bandido del desierto ni limosnero de las calles.
soy ciudadano de Tarso y también ciudadano de Roma. Mi pueblo son los fariseos de la tribu de Benjamín, y aunque mi oficio es fabricante de tiendas, he estudiado a los pies el gran Gamaliel. Algunos me llaman Pablo. Acompáñame a sus palabras con la oscilación de su cuerpo, y Jafid, que aún no se había despertado por completo a este momento, se disculpó pidiéndole a su visitante que se sentara. Pablo asintió, pero siguió de pie. He venido para pedirles directivas y ayuda que solo usted puede darme. ¿Me permitirá, señor, contarle mi historia? Erasmo, de pie detrás del extraño, sacudió la cabeza violentamente, pero Jafid hizo como si no lo notara. Estudió con detenidamente a aquel que le había interrumpido el sueño y luego sintió: soy un anciano para seguir mirándote con la cabeza levantada. Siéntate a mis pies y te escucharé. Pablo puso al lado su mochila y se hincó cerca del anciano que esperaba en silencio. Hace 4 años, a raíz de que el conocimiento acumulado es demasiados años de estudio, había enceguecido mi corazón y no podía ver la verdad. Fui testigo oficial del apedreamiento en Jerusalén de un santo llamado Esteban. Había sido condenado a muerte por el Sanedrín judío por la blasfemia contra Dios. Jafid lo interrumpió con un dejo de perplejidad a su voz. Y no sé qué tengo que ver con esta actividad. Pablo levantó la mano como para calmar al anciano y dijo: lo explicaré de inmediato. Esteban era seguidor de un hombre llamado Jesús, que a menos de 1 año antes de la lapidación de Esteban, fue crucificado por los romanos por sedición contra el Estado. La culpabilidad de Esteban consistía en una insistencia de que Jesús era el Mesías, cuya venida había sido predicha por los profetas judíos, y que el templo había conspirado con Roma para asesinar a este Hijo de Dios. Esta conducta constituía un acto de censura a las autoridades constituidas y solo podía ser castigado con la muerte. ¿Y cómo se lo manifestado? Yo participé. Además, en virtud de mi fanatismo y fervor juvenil, se me concedieron cartas para el sumo sacerdote del templo, y se me confió la misma de viajar aquí a Damasco para realizar una pesquisa y hallar a todo seguidor de Jesús y enviarlo encadenado a Jerusalén para que fuese castigado. Esto ocurrió como lo he manifestado hace 4 años. Erasmo miró de soslayo a Jafid y quedó asombrado, porque había una expresión en la mirada del anciano que el fiel tenedor de libros no había visto desde hace muchos años. Solo se oía el borboteo de la fuente en el jardín hasta que Pablo habló de nuevo diciendo: y ahora, en circunstancias que me acercaba a Damasco con ideas asesinas, en mi corazón vi un resplandor repentino del cielo. Aunque no recuerdo haber sido golpeado, me encontré en el suelo, y aunque no podía ver, sí podía oír, y oí una voz en mis oídos que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le respondí: ¿quién eres tú? Y la voz me replicó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Después de una pausa, Pablo prosiguió: me puse de pie y fui conducido de la mano por mis compañeros de la ciudad de Damasco, y allí no pude comer ni beber durante 3 días mientras permanecía en la casa de un seguidor del crucificado. Luego fui visitado por otro llamado Ananías, que me dijo que en una visión se le había dicho que me visitara. Luego me puso la mano sobre los ojos y pude ver de nuevo. Enseguida comí, bebí y recuperé las fuerzas. Jafid se inclinó hacia adelante en su banco y preguntó: ¿qué pasó entonces? Fui llevado a la sinagoga y a la presencia de un perseguidor como yo, de los seguidores de Jesús. Infundó temor en todos sus discípulos. Pero prediqué de todas maneras, y mis palabras los confundieron, porque ahora hablaba de que aquel que había sido crucificado era en realidad el Hijo de Dios. Y todos los que me escuchaban sospecharon una treta de mi parte, porque no había provocado estragos en Jerusalén. No los pude convencer del cambio que se había operado en mi corazón, y muchos conspiraron amenazándome de muerte, de manera que escapé por sobre las murallas y regresé a Jerusalén. Pablo guardó silencio por un instante y luego prosiguió:
En Jerusalén se repitió lo que había acontecido en Damasco. Ninguno de los discípulos de Jesús se acercaba siquiera a mí, aunque se había recibido noticias de mi predicación en Damasco. No obstante, continué predicando en el nombre de Jesús, sin resultados por todas partes. Que hablaba antagonizaba y aquellos que me escuchaban, hasta que un día fui al templo y mientras me hallaba en el atrio observando la venta de palomas y corderos para el sacrificio, oí de nuevo la voz. ¿Y esta vez qué le dijo?, preguntó Erasmo antes de darse cuenta de lo que decía. Jafid sonrió a su viejo amigo y le hizo señas a Pablo para que continuara. La voz me dijo: tú has tenido la palabra durante casi 4 años, pero la has comunicado a muy pocos de la luz. Hasta la palabra de Dios debe venderse a la gente, o de lo contrario no la oirán. No hablé en parábolas para que todos entendiesen. Pocas moscas podrán cazar con el vinagre. Retorna a Damasco y busca aquel que es aclamado como el más grande vendedor del mundo. Si vas a esparcir la palabra por el mundo, que él te enseñe el camino. Jafid dirigió una mirada rápida a Erasmo y el anciano tenedor de libros comprendió la pregunta. Era este a quien había esperado tanto tiempo. El gran vendedor se inclinó hacia adelante y puso su mano en el hombro de Pablo. Cuéntame de ese Jesús, le dijo. Pablo, con voz sonadora y energética, contó de Jesús y de su vida, mientras que a Jafid y Erasmo escuchaban. Pablo habló de la larga y espera judía del Mesías que vendría y los uniría en un reino nuevo e independiente de la felicidad y paz. Habló de Juan el Bautista y de la llegada en el escenario de la historia de aquel que se llamaba Jesús. Narró los milagros realizados por este hombre, sus conferencias ante la multitud, la resurrección de los muertos, el trato que le dio a los caminadores del dinero y manifestó también su crucifixión, sepultura y resurrección. Finalmente, como para dar más impacto a su historia, Pablo metió la mano en sus alforjas y sacó un manto rojo y se puso en la falda de Jafid. Señor, tiene consigo todos los bienes terrenales que dejó este Jesús. Todo lo que tenía lo compartió con el mundo hasta su vida, y al pie de la cruz los soldados romanos echaron suerte sobre este manto. Lo recobré después de muchas diligencias y búsquedas cuando estuve por última vez en Jerusalén. Jafid se puso pálido y le temblaron las manos al dar vuelta el manto manchado de sangre. Erasmo, alarmado por el aspecto de su señor, se acercó al anciano. Jafid continúa dándole vueltas al manto hasta que halló una pequeña estrella consigo en la vestidura, la marca de Tola, cuyo gremio hacían los mantos vendidos por Patros. Justo a la estrella había un círculo cosido dentro de un cuadrado, la marca de Patros. Y mientras Pablo y Erasmo observaban, el anciano levantó la mano y lo frotó tiernamente contra sus mejillas. Jafid sacudió la cabeza. Imposible. Miles de mantos habían sido hechos por Tola y vendidos por Patros en los años en que comerciaba a lo largo de las rutas de las caravanas. Apretando aún el manto y hablando en un ronco susurro, Jafid dijo: dime lo que se sabe del nacimiento de Jesús. Pablo le dijo: dejó nuestro mundo con muy poco, había entrado a él con menos. Nació en una cueva en Belén durante la época del censo de Tiberio. La sonrisa de Jafid parecía casi infantil para los dos hombres. Él observaba con asombro porque las lágrimas comenzaron a correr por las arrugadas mejillas del anciano. Se las enjugó con la mano y preguntó: ¿y no salió también la estrella más brillante que el hombre ha presenciado jamás y que alumbró encima del lugar del nacimiento de este bebé? Pablo abrió la boca, pero no pudo decir nada. Si era necesario, Jafid levantó los brazos y abrazó a Pablo, y esta vez ambos lloraron mezclando sus lágrimas. Finalmente el anciano se puso de pie y llamó a Erasmo: fiel amigo, ve a la torre y vuelve con el cofre. Por fin hemos encontrado a nuestro vendedor. Y bien, así termina la historia de lo que fue, ¿verdad?, el vendedor más grande del mundo.
Para poder comprenderla mejor, tienen que ir desde el principio de este libro, ¿verdad? Para poder identificar quién era Patros, quién era Jafid, quién era Erasmo, ¿verdad? Y por qué al final, pues ellos terminaron entregando estos pergaminos, ¿verdad? A Saulo, ¿verdad? Pablo. Porque como dijo él, hasta la palabra, ¿verdad? Hasta la palabra para vender la palabra tiene que saber cómo hacerlo. Realmente a veces nosotros pues no conocemos bien de qué forma nosotros podemos llegar a las personas, ¿verdad? En distintos mensajes, en distintas cosas que nosotros queremos hacer, incluso hasta la familia, ¿verdad? Cómo nosotros le vendemos las ideas. ¿Qué es lo que nosotros somos, verdad? La verdad es de que son libros que le dejan a uno una muy buena tarea para reflexionar y para que nosotros podamos darnos cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fueron 10 pergaminos los que se leyeron, ¿verdad? En esta historia, cada uno con algo muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Y más interesante aún, ¿verdad? Porque termina la historia con Saulo, porque él fue, ¿verdad? Una de las personas que llevó su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? A todas las personas, en aquellos entonces, en aquellas épocas. Y pues bien interesante porque no todas las personas creían, ¿verdad? En lo que él decía, pero él necesitaba fuerza, fortaleza para poder seguir adelante. Y en los 10 pergaminos, ¿verdad? Tenía la forma como hacerlo. ¿A qué se debe que este libro se haya convertido en una de las obras mayor de ventas en el mundo? Y que compañías gigantescas como Coca-Cola, como la Volkswagen, lo hayan adquirido por millares. Consta que cierta empresa adquirió ella sola 30.000 ejemplares. El secreto radica en que Ousmane ha logrado presentar la vida humana en sus términos claros y sencillos, verdad, sinceridad y fe. El público de todos los niveles y de todas las actividades espirituales, intelectuales, sociales y de negocios ha sabido captar el mensaje y con verdadero celo filantrópico se ha dedicado a difundirlo. Estos millones de lectores no han tenido dificultad en percibir las grandes cualidades de la obra y la unidad espiritual que brota de la filosofía básica que impregna todas sus páginas. La vida es un don maravilloso y preciso vivirla con la mayor plenitud. En esta obra, Mandino muestra que la satisfacción y el bienestar proviene del hecho de que el hombre descubra su verdadera personalidad y sus emociones y las aplique en su vida diaria. El vendedor más grande del mundo desarrolla con su inspiración singular aquel hermoso pensamiento de Emerson. En realidad somos más de lo que conocemos de nosotros y con frecuencia oímos salir de nuestros labios cosas que no nos creíamos capaces de decir. Ousmane ha cambiado mi vida. Atestigua un lector. La influencia que ha ejercido en mí no ha sido superada más que por la Biblia. Pues nada, mis amigos, con eso estamos terminando nuestro video, ¿verdad? Y pues esperamos que haya sido de mucho agrado, que pues cada lunes que hayamos compartido esta lectura, pues haya sido, ¿verdad?, de bien para todos. Así es que esperemos que la próxima semana vamos a iniciar, ¿verdad?, con otras actividades y vamos a ver, ¿verdad?, qué más podemos poner en el camino de ustedes para que ustedes puedan, ¿verdad?, de alguna manera seguir aprendiendo con nosotros desde casa. Nos vemos. Hasta pronto.